Se acerca la Navidad y no sé ustedes, pero en mis años de adultez nunca he vivido la Navidad con ilusión. Hace un par de años encontré una carta que le mandé a Santa de niña. Claramente esa era la época dorada de la ingenuidad de pensar que Santa Claus me iba a traer todos esos regalos porque me había portado muy bien. Lo lamento tanto, papá y mamá. Y no sé, supongo que hay muchas cosas que hacen de la experiencia de Navidad en la adultez mucho menos placentera que cuando uno es niño. Los gastos, la intensidad en la convivencia, las peleas familiares, las crisis existenciales. Todo eso hacen que sea un reto para muchas personas esta época del año, incluida yo. Yo soy esas personas. Una de mis estrategias favoritas para... Me van a dejar grabar un video, ¿verdad? Una de mis estrategias favoritas para combatir el desánimo de la vida es tener a la mano alguna lectura, alguna película que sé que me levantan los ánimos. Y sí, lo que me levanta los ánimos a mí personalmente son historias bastante oscuras con algún mensaje esperanzador latente en la historia. Entra a la escena Berserk. Este año el manga de Kentaro Miura lo leí por segunda vez de corrido y me sorprendió lo mucho que me habló en esta segunda lectura. Sobre todo lo mucho que ahora me resaltaron los momentos de luz. Siento que la primera vez que lo leí me impresionaron tanto las secuencias violentas que ese fue el sabor que se quedó. Aunque este manga es famoso por la oscuridad de sus temas, es una historia que plantea que vale la pena mantener la integridad de nuestra humanidad frente al sufrimiento, frente al miedo y al desánimo que implica vivir. La integridad de Guts y sus amigos es más impresionante en contraste con la cobardía de todos los otros personajes que sucumben al miedo y a la desesperación, y que terminan convertidos en seres aberrantes, en apóstoles de la mano. Así como hay violencia y sufrimiento en las viñetas de este manga, hay también muchos momentos de alegría, muchos momentos de luz, momentos que levantan los ánimos y que lo inspiran a uno a luchar contra los demonios de la depresión para no terminar como monstruos de cara aplastada. En fin, se me ocurrió compartir con ustedes algunas enseñanzas sobre la esperanza que me dejó Berserk en esta segunda lectura. Nada más hacer este video me ha ayudado a entrar en contacto con el espíritu de lo que debería de ser la Navidad, más allá del consumismo y de las fiestas y de las distracciones. Si a ustedes como a mí les da el bajón en esta época, o no, si no les da el bajón en esta época, pero solo aman esta historia, bienvenidos a mi canal, me llamo Sol. Vamos a hablar de lo inspirador que es este manga y va a haber spoilers hasta el volumen 42. Empecemos con la primera enseñanza sobre la esperanza. 1. Sentir esperanza es opcional. La situación es la siguiente. La banda del halcón ha logrado rescatar a Griffith del calabozo del castillo de Midland. Ya lejos del peligro, en el primer momento en el que se pueden detener a descansar, les cae el peso de lo grave que está Griffith. El gran comandante por el que darían su vida ha quedado completamente diezmado. Tras las torturas y todo lo que le hicieron, no ha quedado ni la sombra del hombre que alguna vez fue. Esto, naturalmente, supone una crisis para la banda del halcón. ¿Qué vamos a hacer ahora sin la fuerza de nuestro líder? Unos, como Corcus, empiezan a elaborar esta fatalidad de que todo está perdido y mejor cada quien irse por su lado. Gastón y los más cercanos a Guts empiezan también a pensar, bueno, ¿y qué tal que Guts se vuelve nuestro líder y a él sí lo seguimos? Casca, preocupadísima, le pregunta a Judo que qué piensa de la situación, si él cree que es posible que Griffith vuelva a ser lo que era antes. Y ves la preocupación en cara de Casca cuando Judo le dice que no, que lo más probable es que no se vaya a poder recuperar de esta. Todos estos personajes reaccionan de una manera tan similar como reaccionaríamos la mayoría ante una situación que no sabemos cómo va a acabar. La mayoría de nosotros escogemos anticipar el peor escenario porque pensamos que esto es lo más realista o que esto nos va a preparar para recibir el golpe cuando se desenvuelvan las cosas. Y eso puede potencialmente amargarnos y hacer que no disfrutemos de las bendiciones que todavía tenemos enfrente. Escoger anticipar lo peor nos quita mucha felicidad, nos quita la posibilidad de sacarle provecho a lo que sí tenemos. Y en medio de este clima de pérdida y de desánimo que está viviendo la banda del halcón, cortamos a la carreta en donde están Griffith y Guts descansando. Y lo que sucede ahí es muy simple y muy hermoso. A diferencia de los otros personajes, vemos a Guts feliz como niño por el regreso de Griffith. Para él,
Es muy sencillo. Griffith está vivo y eso es todo lo que importa. Y como Guts es un ser que vive el momento, que vive el día a día, muchas veces sin preocuparse por lo que va a pasar en el futuro o sin reflexionar los problemas que se van a venir mañana. Esa forma de vivir tan visceral y tan arraigada al presente lo ayudan a tratar a Griffith como si sus heridas no fueran la gran cosa. Y cuando ve que Griffith está intentando alcanzar su espada, se ríe despreocupado. Le dice que pronto llegará el día en el que pueda volver a blandir su espada. A personas más pesimistas y cínicas podría parecerles muy ingenua esta forma de reaccionar de Guts, pero esta es una parte muy importante de su fuerza. Esta filosofía de un hombre es dueño de su destino. Esta filosofía de prefiero actuar a esperar un milagro. Guts sabe que Griffith es amado y que su ejército, sus amigos, las personas que decidan quedarse a su lado, le van a ayudar en su camino de recuperación. Pero por eso este momento es tan bello. Es el último momento de esperanza y de ilusión de Guts antes del eclipse. Es la última vez que Griffith siente la tentación de desviarse de su camino hacia la cima. Deberíamos de ser menos como Corcus y más como Guts. Deberíamos de atrevernos a sentir esperanza en los momentos en los que no sabemos cómo van a terminar las cosas. Nada nos cuesta apuntar al mejor escenario posible. 2. Escoge sentir a pesar del dolor. Uno de los grandes temas en Berserk, una de las grandes moralejas, es la degeneración que implica huir del sufrimiento. Lo vemos en todos los ejemplos de personajes que, en medio de una situación adversa, prefieren renunciar a su humanidad para dejar de sentir dolor. Y todos los personajes que toman esta decisión terminan transformados en aberraciones. El capítulo de los niños perdidos es uno de los momentos en los que más bellamente queda ilustrado este punto. Con esta historia, Kentaro Miura nos advierte a partir de los personajes de Rosine y de Jill las consecuencias que trae consigo huir del dolor. Ambas niñas han sufrido lo que ha sido crecer en un pueblo en donde los adultos son ignorantes, negligentes, abusivos. Ambas desearían poder huir de casa, poder huir de las situaciones que les provocan sufrimiento. Y Rosine lo logra, pero ¿a costa de qué? El intercambio que le piden es muy claro. Si sacrificas a tus padres, podrás vivir la vida que deseas en tu mundo ideal. Que en la imaginación de Rosine su mundo ideal es este mundo mágico de elfos, en donde los niños no sufren y siempre están acompañados. Esta historia es particularmente dolorosa porque involucra a niños y la imaginación de niños y la pérdida de la inocencia. Y al aceptar las condiciones del ritual, Rosine se convierte en un monstruo. Sí, incapaz de sentir dolor, pero también incapaz de sentir empatía y compasión. Por eso, con toda la frialdad del mundo, se atreve a secuestrar a niños del pueblo y a convertirlos en estos elfos que juegan a la guerra, a literal matarse los unos a los otros. Este es un ejemplo de cómo Berserk ilustra cómo los seres humanos nos degeneramos en el mundo real, porque cuando sufrimos, lo más común es desear dejar de sentir, pero desconectarnos de nuestras emociones, de nuestra capacidad de sentir, viene con un alto precio. Nos volvemos en general seres menos receptivos del mundo que nos rodea, nos volvemos menos capaces de apreciar la belleza del mundo, de sentir placer, de sentir alegría. Y al mutilarnos nuestra capacidad de sentir dolor, disminuye nuestra empatía. Nos convertimos, como Rosine, en monstruos capaces de actuar en contra de la humanidad. Y en algún momento del conflicto de esta historia, Rosine le ofrece a Jill volverse un elfo y huir del dolor, pero Jill resiste. En parte porque aunque sus papás sí son bastante inútiles, los ama, pero también un poco anda inspirada por ver todo el despliegue de fuerza de Guts. Todo lo que he contado es un poco triste. Se preguntarán, bueno, ¿cuál es el momento de esperanza? Cuando Guts ya acabó con todo el mal que amenazaba al pueblo, Jill le pide si puede irse con él. Nada tonta. Como Guts está bastante amargado en este punto de su vida, le dice que no, pero le explica que ella está intentando huir del sufrimiento y que el sufrimiento la va a seguir a donde vaya. Que así como él tiene que librar sus propias batallas, ella también tiene que librar las propias. Y por fin, damas y caballeros, el momento de esperanza es lo que Jill responde a esto. Dice, es cierto que no puedo soportar todo lo que el señor espadachín soporta. Sin embargo, aún puedo llorar, gritar y morder. Quizás aún pueda cambiar algo. Creo que comenzaré mi propia batalla en esta minúscula aldea oculta entre las montañas. Es
tan hermoso este momento porque siento que Jill dice muchas cosas que como lectores y como fanáticos de Berserk y fanáticos de Guts pensamos. Estar vivos significa que vamos a sufrir. Nos hemos vuelto muy poco resilientes como para atravesar el sufrimiento con honor. Más ahora que parece que estamos viviendo una época en la que la gente se enorgullece de su cinismo y se enorgullece de lo desapegado que están de sus emociones y de las emociones de las otras personas. Pero bueno, sabiendo esto del mundo, hay que aspirar a ser como Jill y poder reconocer que en medio de la adversidad aún hay batallas que podemos librar para mejorar nuestra situación. No sabemos qué va a ser de Jill, pero sabemos que ha sido inspirada por el espadachín negro a defenderse, a no tener una actitud tan pasiva ante la vida, así como nosotros hemos sido inspirados por el espadachín a echarle ganas. 3. Realismo que libera. Cuando pensamos en alguien realista, normalmente pensamos en alguien con una visión muy pesimista, muy cínica de la vida. Pensamos que el realista es el que se atreve a ver las partes más negativas de la sociedad o de la humanidad, porque él no necesita hacerse chaquetas mentales con ilusiones o fantasías. Bueno, nos hemos equivocado al pensar que estos son los realistas. Porque un verdadero realista tiene una visión más atemperada, más equilibrada de las cosas. Sí, es capaz de ver las partes negativas de, digamos, la humanidad, pero también las partes positivas y los lugares de oportunidad. Y por esta forma tan equilibrada de percibir la realidad y todos sus matices de colores, se mueven con más optimismo porque le pueden sacar más provecho a la vida. Luca, uno de mis personajes favoritos de ficción, no solo de Berserk, es un excelente ejemplo del tipo de realismo que necesitamos para hacerle frente a los embates de la vida y para poder trabajar con las limitaciones que se nos han dado y las limitaciones de otras personas. Luca vive en uno de los peores lugares en donde alguien podría vivir, un campo de refugiados en donde hay escasez de alimento, en donde hay pobreza material y pobreza espiritual. Es un mundo salvaje en donde las personas todo el tiempo tienen miedo de ser acusados de herejía o de que sus vecinos les avienten a los inquisidores. En este contexto, sumamente imperfecto, Luca y su grupo de mujeres han tenido que ejercer la profesión más antigua de la humanidad. Y Luca ciertamente no es perfecta porque dentro de este grupo ella ejerce como matrona. Cuando una nueva joven llega y le pide ayuda, ella sí la cobija bajo su ala, pero siempre les advierte que ahí no es caridad, que ahí tienen que trabajar. Y en una ocasión vemos que uno de sus clientes le regala un collar de diamantes y lo que decide hacer con esta joya es partirla en pedazos y le pide a las otras que vayan y la repartan entre los vecinos. Y ellas se niegan, ellas no quieren. ¿Cómo le vamos a dar a estas personas los frutos de tu trabajo, Luca? Luca les explica que el ser humano es un ser envidioso por naturaleza. Y si los vecinos empiezan a ver que les va bien y que tienen más dinero o que tienen más poder, van a querer hacer algo para quitarles ese poder o quitarles esa ventaja. A lo mejor las acusan de brujería. Conociendo a Luca en otros momentos del manga, sabemos que sí, esta es parte de la razón, pero también Luca es una mujer muy compasiva que siente lo que las otras personas sienten. Entonces, es fácil imaginar que también le duele ver el dolor a su alrededor, que le duele ver que las personas están muriendo de hambre. Compartir sus ganancias es una decisión práctica, pero también es una decisión compasiva. Y el proceso de pensamiento de esta mujer me encanta porque sin tener que hacer disertaciones filosóficas, llega a concluir con base en su experiencia, con base en lo que observa, que vale la pena ser generosos los unos con los otros en este basurero de mundo. Y esta perspectiva de supervivencia de Luca que toma en cuenta las necesidades de su comunidad me da esperanza, sin mencionar lo mucho que me conmueve la reacción que tiene Luca cuando se entera de la soledad y de la historia de vida del huevo del nuevo mundo. Cuando le deja el ramito de flores al final de ese capítulo. Tener una disposición generosa y receptiva a las necesidades de los otros cultiva un tipo de relaciones y un tipo de vida muy diferente a la de la persona que solo ve por sí misma, a las personas que viven muy aferradas a sus pertenencias o muy aferradas a cuidar solo de sí mismos y que el resto del mundo se hunda con sus problemas. El punto es que tener una disposición generosa con las otras personas transforma nuestra realidad inmediata. Es una forma de encender un cerillo en medio de la oscuridad. 4. Atrévete a desear amor y conexión.
Cuando experimentamos un evento traumático o una gran decepción, es normal que se vea afectada nuestra relación con la humanidad. Una reacción común ante este tipo de situaciones es cerrarnos, es evitar el contacto íntimo con otros seres humanos. Lo menos que quieres hacer es ponerte en una posición de vulnerabilidad, en especial cuando el trauma es del tamaño del eclipse. Después de la traición de Griffith, después de ser testigo de la muerte de sus amigos, la esperanza de Guts ha quedado aplastada. Y ahora carga con una oscuridad, carga con una amargura que lo llevan a contestar a la defensiva a todo aquel que le dirija la palabra, especialmente si el que le dirige la palabra es un tierno elfo chibi. Con esta actitud, Guts logra mantener al mundo a cierta distancia. Se rehúsa tajantemente a conectar con otras personas. No le interesa salvar a nadie, y si termina salvando a alguien es porque ha sido incidental a su objetivo de venganza. No es hasta que Guts regresa con Rickert y se entera de la desaparición de Casca que estalla. Y en medio de regañar a la pobre de Erika, Godo interfiere y le hace ver que es su culpa, que asuma su decisión de haberse ido a descargar su furia contra esos monstruos y de haber dejado a Casca detrás. Luego Godo le hace todo este análisis a Guts, donde le explica que detrás de su ira hay miedo y hay dolor. Le dice, mira, no sé qué fue lo que viviste, parece haber sido algo muy denso, pero las personas que no pueden lidiar con la tristeza son las que sucumben al odio. Estas ideas que nos comparte Kentaro Miura a partir de la voz de Godo son muy importantes para entender la sabiduría de este manga. Godo le está advirtiendo de cierta manera a Guts que no es tan diferente a los monstruos contra los que está luchando, que él tiene sus propias maneras de huir del sufrimiento. Y en la medida en la que decida huir más de ese dolor y de ese sufrimiento, cobijarse en la satisfacción que le da la violencia, la satisfacción que le da luchar contra enemigos, esa espada que carga le irá pesando cada vez más, y cada vez más se irá transformando en una bestia. Pensamos erróneamente que es un acto de fortaleza decir, no necesito de la humanidad. Berserk nos enseña que en realidad necesitamos fuerza para aceptar que necesitamos de otros. Esta pequeña crisis hace que Guts empiece a honrar que para él es más importante cuidar la conexión con Casca que ir a vengarse. Y todo suena muy bonito, pero cuando emprenden su viaje solos, Guts se da cuenta de lo pesado que es cargar con Casca, porque es como llevar a un enfermo, y esas noches en las que él tiene que pelear por ambos se vuelven muy pesadas. De hecho, hasta tiene esta reflexión en donde dice que no se había dado cuenta de lo pesada que era su espada, porque ahora tiene que cuidarse de no morir, porque Casca depende de él. Es gracias a que acepta que él solo no podrá con esta misión, que accede a que Farnés, Sérpico e Isidro se les unan en su viaje. Y empieza esta bonita dinámica de grupo en donde todos cooperan con diferentes cosas y Farnés se da cuenta que es una inútil, pero no importa, puntos por esfuerzo. Una de las diferencias más grandes entre Guts y Griffith, entre el protagonista y el antagonista de esta historia, es que se decidieron por caminos opuestos. Ahí en donde Griffith sacrifica su conexión con la humanidad, sacrifica a sus amigos, Guts escoge a la humanidad. Escoge a sus amigos sobre objetivos más individualistas, como puede ser la sed de venganza o la cima a la que aspira Griffith. La realidad del espadachín negro es que siempre termina encariñándose y amando a las personas a pesar de la vulnerabilidad y a pesar del dolor. Y el momento de esperanza al que nos quería llevar, que de hecho cuando lo leí lloré. La secuencia de imágenes en esta parte es hermosa. Después de la pelea contra los orcos en la que todos participan como equipo, Guts voltea a ver a esta gente, a este grupo de amigos, y se dice a sí mismo que nunca pensó que volvería a sentir esto por un grupo de personas. El corazón humano tiene una capacidad impresionante para sanarse y para recuperarse de los traumas del pasado. Pero toma cierta valentía y cierta iniciativa de nuestra parte abrirnos a volver a experimentar a la humanidad después de un momento de crisis. Yo personalmente peco mucho de este miedo a conectar. Ha sido complicado para mí entender que detrás de mis métodos de protección hay miedo y dolor, como le pasa a Guts. No sabemos de qué manera alejamos a las personas a nuestro alrededor con nuestra amargura y con nuestras preconcepciones limitantes. Se requiere de fuerza aceptar que necesitamos de otras personas y aceptar que deseamos conexiones. 5. Busca inspiración de maestros. Quería terminar dejando un consejo más práctico. En las historias de héroes, casi siempre hay un maestro que le ayuda en su camino al héroe. Este maestro posee ciertos conocimientos o ciertos poderes que le ayudan al protagonista en su viaje. El propósito de este tipo de personaje en la historia es alentar al héroe a enfrentarse a las adversidades a las que se tiene que enfrentar y también enfrentarse a sus propias limitaciones. Seguro ya saben a qué personaje de Berserk le corresponde este papel. Skull Knight.
maestro de Guts, pero también uno de los personajes favoritos del fandom de Berserk. Y con razón, porque es enigmático, es sexy. Vean esa armadura, vean ese cráneo. Las causas que lo llevan a obsesionarse con Guts y ayudarlo en su camino se nos van revelando poco a poco y aún así sigue siendo un misterio para nosotros. La sabiduría que guarda este personaje para Guts es la del sabio que ha pasado por su camino. Su sabiduría reside en que él fue humano como Guts y tiene ciertas advertencias que darle. Él fue presa de ciertas pasiones similares a las de Guts y los consejos que le da son desde esta perspectiva de yo ya viví eso y ten cuidado con esto y no vayas a cometer mis errores y no vayas a perder tu humanidad y de paso ayúdame a acabar con estos tipos que tú y yo odiamos. Hay una razón por la que este personaje maestro, este personaje guía es tan común en los mitos de héroes, porque nosotros en nuestro propio camino del héroe nos damos cuenta que muchos días no es suficiente solo con nuestra buena voluntad ir y encontrar la energía para luchar contra las adversidades. Hay muchos momentos en los que se pone a prueba nuestra capacidad de hacerle frente a la adversidad y de hacerle frente a nuestras propias limitaciones. Y vale la pena tener a la mano las palabras de nuestros maestros para que nos alienten en el camino. Y yo vengo a sugerirles que hagamos un ritual para invocar a los maestros. Un ritual es un acto solemne que requiere de cierta preparación para sentir que cruzamos del umbral de lo cotidiano, de la mundanidad, al umbral de las cosas eternas, de las cosas del espíritu, de las cosas bellas. El objetivo de este ritual en particular va a ser conectar con las palabras, con las ideas, con los sentimientos de sabios que nos han inspirado en el pasado. Por ejemplo, si leer Berserk iluminó algo sobre ti o sobre tu vida, haz de un ritual encontrarte con estas palabras, encontrarte con la sabiduría de Kentaro Miura. ¿Por qué digo ritual y no hábito? Un ritual es esencialmente crear un acto ceremonial para brindarle el respeto que merece el momento, la acción que estamos llevando a cabo. En esta era nos hemos acostumbrado a hacer tantas cosas con la mitad de nuestra atención, con la mitad de nuestro enfoque. Parte de mi ritual, por ejemplo, implica apartar un pedazo de tiempo de mi día para poder brindarle mi atención completa a las palabras de los sabios. Prepararme una bebida caliente, como un café o un té de canela, ponerme ropa cómoda, apagar las luces, dejar solo una lámpara encendida. El ambiente es importante, por lo menos lo es para mí, es lo que me permite a mí entrar a este ámbito sagrado. Pongo música. Para Berserk en particular hay un par de playlists en YouTube que me gustan mucho. Una se llama Fantasía Oscura y otra se llama Fantasía Luminosa y se las voy a dejar en la descripción para que las chequen si un día quieren escuchar música y leer Berserk. Y por 2 horas me sumerjo en el universo de este manga. Me dejo llevar por las imágenes y por las palabras. A veces las palabras me hablan de una forma distinta y noto esos cambios en mí. A veces escribo lo que siento. A veces solo me quedo contemplando el techo mientras se termina la música que estoy escuchando. Este es el momento de encuentro entre Kentaro Miura y yo. Es mi momento para recibir los mensajes que necesito para encontrar las fuerzas. Y así puedes ir formando tu propio arsenal de lecturas o de películas o de discos que ya sabes de antemano que te provocan ciertas emociones positivas que te levantan los ánimos y ya puedes ir creando tus propios rituales. El punto es que te permitan romper con la cotidianidad y romper con las distracciones. Lamentablemente no vivimos en un mundo de fantasía en donde de repente llegarán magos o llegarán caballeros a darnos palabras crípticas de sabiduría. Porque ¿quién no quiere que esto se le aparezca en una esquina oscura del mundo? Si ustedes son personas que valoran historias de fantasía como Berserk, hay que aprender a activar ese misticismo en este mundo tan sórdido en el que vivimos. Personas como nosotros necesitamos verle la cara a Skull Knight para que nos refresque lo importante que es mantenernos enfocados en nuestro camino, que somos fuertes y capaces de resistir los embates de la vida. Espero que este video haya sido una excusa para que ustedes recordaran sus momentos favoritos de este manga. Seguro a ustedes se les van a ocurrir más momentos de esperanza y me gustaría leerlos en los comentarios. Con todo mi corazón creo que Berserk es uno de los productos culturales más relevantes de nuestros tiempos, porque creo que desenmascara muchas de las sombras que cargamos colectivamente, pero también como individuos, partes de esta colectividad. Y estoy escribiendo un ensayo sobre esto para hablar de esto de manera más clavada y más profunda. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. Me llamo Sol. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Feliz Navidad si es que celebra Navidad y si no, feliz invierno. En 10 minutos.
Regálame 10 minutos, por favor. Sí.